y estamos enlazados ahora vía Zoom con Richard Aleman. Él es un abogado especialista en contrataciones con el Estado. Richard, buenos días, gracias por atendernos. Señor Lucar, buenos días, gracias por la invitación. Díganos, Richard, ¿en qué punto estamos? Porque, es decir, es posible que ocurra que el presidente de la República diga no se firma un acuerdo y el ministro de Defensa ordene que se continúe con el proceso, y esto es legítimo, o lo que se ha firmado el día lunes en este contexto no tiene valor, o sí. Bueno, tendríamos que retroceder un poco más. Esto es un proceso que entiendo que tiene varios años, pero que se comienza a formalizar durante el gobierno de Dina Boluarte y continúa con Gerí. Entonces no es algo improvisado, sino que ha cumplido las etapas, el proyecto necesarias como para llegar a la firma. Entonces, definitivamente lo que ha debido pasar es que si la firma se iba a postergar, se han debido utilizar los canales formales, los canales regulares, para informar del inconveniente o de la imposibilidad de la firma el día pactado, ¿no? Y postergarla para un momento con una justificación válida. Una justificación política de que es mejor esperar al próximo gobierno porque tiene mayor legitimidad, la verdad que se contradice con el mismo nombramiento de Balcázar, porque la legitimidad es clara, se la dio la Constitución y se la dio el Congreso a través de su nombramiento. Entonces, siendo un presidente legítimo, siendo un presidente constitucional, está en plenas facultades para firmarlo. Que no haya consultado es simplemente muestra el nivel de improvisación que tiene este gobierno, porque ciertamente han debido haber las consultas internas por los autoridades y por los órganos competentes para poder salir con alguna justificación válida, justamente que permita la postergación de la firma. Pero definitivamente nos pone en una situación de una posición bastante sensible, diría yo, porque las reclamaciones diplomáticas, contractuales y legales, no solamente de la empresa privada, sino del gobierno de Estados Unidos, tienen bastante sustento. Y nos estamos pero hasta dónde se ha avanzado todo tipo de reclamaciones. Claro, el tema es que acá hay dos asuntos que se entrelazan, ¿no es cierto? Es un tema que no es simplemente estamos adquiriendo unos productos, ¿no es cierto? El Estado peruano está comprándole unos productos a una fábrica, no. Esto es parte de un acuerdo estratégico de colaboración militar. Es decir, hay una iniciativa norteamericana de tener aliados militares, y dentro de ese contexto está el Perú. El problema es que en el Perú hay una presencia china sumamente importante, que no es solamente el puerto de Chancay, es la energía, es la minería, es la construcción, es decir, y son todas las iniciativas más importantes que se están tomando en relación al desarrollo industrial. Se va a instalar en el Perú una de las fábricas, si no la fábrica más grande de automóviles eléctricos de Sudamérica, ¿no? Pero en fin, es decir, es un contexto muy complejo, ¿no es cierto? O sea, no es solo compro o no compro estas armas, no, sino vamos a hacer una alianza estratégica militar con los Estados Unidos o no. Y cuáles son los beneficios mutuos. Es un tema geopolítico importante, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido es que yo entiendo lo que dice Balcázar. Balcázar dice, esto es una decisión gruesa, mejor que la tome un gobierno, pero sí tiene razón en el tema de la legitimidad. Puede ser legal el gobierno, como se dice, ¿no? El gobierno de Balcázar es legal, ¿no es cierto? Ha seguido los procedimientos constitucionales, pero viene de un Congreso pues tan desacreditado que la mayor parte de sus partidos componentes han sido pulverizados en las últimas elecciones, pues no tienen ninguna representación en la sociedad, ¿no? Entonces, las decisiones las tomó el presidente Gerí. El político y la coyuntura que indica, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que partir de que este proyecto no ha sido ejecutado a través del Congreso, sino a través de las áreas usuarias, a través del Ministerio de Defensa, a través de todas las entidades públicas involucradas y a quienes alcanza, y no es una firma
tampoco improvisada. Viene de un proceso de una mediana data, ¿no? En donde todos los informes, las etapas, las autorizaciones de las diversas áreas que tienen que participar ya se han dado. Entonces, lo que parece, ¿no? Es que, o lo que debió hacer el presidente es simplemente confirmar que efectivamente el proceso se haya dado de manera regular, y entonces no le iba a quedar más remedio que continuarlo. Si Claro, él pero la advirtió, en pregunta... cambio, que hay irregularidades en el proceso, entonces tenía toda la legitimidad y la validez para suspenderlo también. Pero no es el caso de una decisión política tan sencilla como mejor que lo haga el próximo Claro, gobierno. Y tampoco se trata de un proyecto improvisado. Es algo que ya tiene claro, pero es un periodo de madurez proyecto suficiente como para estar en la etapa de la firma. A mí hay un asunto que me llama la atención. En un momento hubo de parte de la Fuerza Aérea la intención de comunicar cuál era el avance, ¿no? Off the record, como se dice, de este proceso, ¿no es cierto? Y todo llevaba a la conclusión de que la opción era la adquisición de estos Gripen, se llaman, ¿no es cierto?, los aviones suecos. Y de pronto esto cambió. Y cambió fundamentalmente con la presencia de Gerí en el gobierno, ¿o no? O sea, ¿en qué momento se cambió las preferencias cuando supuestamente los equipos técnicos habían dado una opinión más bien favorable a la propuesta sueca? O sea, ¿en qué momento se produjo el cambio, no? Efectivamente, la evaluación de la incorporación de la propuesta americana se da durante el gobierno de Gerí. Pero tenemos que tener en cuenta también que estas incorporaciones no salen de la manga. Tiene que haber participado el gobierno americano o la empresa americana desde el principio en el proceso para que su propuesta pueda ser evaluada. Que Gerí, luego de los análisis, si es que los hizo, con la gente enterada, con la gente comprometida y con las autoridades competentes, se han dado cuenta que la propuesta americana es mejor y prevalece sobre las demás. Entonces, si bien es cierto, puede haber un componente político, también hay un componente técnico mucho más importante y que prevalece sobre la cuestión política, y entonces es cuando se le da pase a la propuesta americana. Es cierto, se da durante Gerí, pero es cierto también que tiene que haber estado participando desde el origen, ¿no es cierto?, del proceso, porque es un proceso de contratación especial, ¿no?, y muy delicado al punto que tiene la calificación de secreto militar, ¿no? Y por lo tanto, la rigurosidad y la exigencia del cumplimiento de todas las condiciones, ¿no es cierto?, tiene que haberse dado para llegar al momento de la firma final del contrato. Claro, ahora lo que sería importante es escuchar a quienes han participado en el proceso técnico, digamos, tratar de llevar esto a lo técnico, porque a mí, sinceramente, lo que me preocupa es que el apresuramiento de esta decisión, en el caso de que sea un apresuramiento, tiene que ver del otro lado, no del lado de Balcázar, de quienes temen que ante la eventual elección de alguien como Roberto Sánchez a la presidencia, no firmaría con los Estados Unidos, sino como lo ha hecho el presidente de Colombia con los suecos, ¿no? Y esto no es solamente un tema ya comercial, sino un tema de geopolítica, ¿no es cierto? Y eso es verificable, porque estos procesos de gran envergadura en donde realmente tienen que ver con el secreto y la defensa nacional, ¿no?, como otros procesos, si en los procesos ordinarios existe un cronograma, ¿no?, en donde se dice cuál es el momento para comprar las bases, para hacer las consultas, para presentar las propuestas, y hasta se dice cuándo se debe firmar el contrato, este proceso no es ajeno a esas condiciones ordinarias legales sobre los cronogramas establecidos desde que las bases salen y se convoca al proceso mismo. Entonces, no es un apresuramiento, diría yo, sino es cuestión de revisar efectivamente el cronograma que las bases o el mismo proceso estableció, y si competía o no firmar el contrato el viernes pasado. El viernes pasado. Si efectivamente... Claro que sí. Claro que sí, está clarísimo. Muchas gracias a Richard Aleman, abogado especialista en contrataciones del Estado.